Pero él dice, esto está raro, porque el que está caminando por ahí no es normal. Pero ¿por qué no es normal? Es que el que está caminando como que él está caminando en una calle. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ellos comenzaron a buscar por la palabra, comenzaron a imaginarse, bueno, pero nosotros vimos que Moisés abrió el mar. Ok, Moisés nuestro padre en la ley, pero nosotros vimos que Josué también abrió el Jordán, Elías, Eliseo abrieron el Jordán, pero nosotros nunca nos hemos conectado con alguien que caminó por encima de las aguas. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre está conectado, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Hora de la Unción, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. El cautivo está siendo libre, el enfermo está siendo sano, el que está caído está siendo levantado. Por eso te invito a que comparte este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido. En esta ocasión te pido que abra tu espíritu, despierte tu fe, porque Dios viene a hablar contigo de manera especial. Y para eso yo quiero que usted vaya a su Biblia, al Evangelio según San Juan capítulo 12, versículo 44. Evangelio según San Juan capítulo 12, versículo 44. Evangelio según San Juan capítulo 12 versículo 44. Y la palabra de Dios son leídas bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para todo que aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo he hablado, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Gracias, Dios, por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, Dios, sino que la podamos poner por obra, Dios, que la podamos cumplir, Señor, que la podamos poner en accionar, Señor, porque tu palabra es buena semilla y nosotros somos buena tierra. Que esta palabra pueda germinar al 30%, al 60% y al 100 por uno, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este día yo quiero predicarle con el tema La palabra se encarnó. La palabra hecha carne. Lo primero que usted debe de saber es que el término palabra tiene que ver con el conjunto de letras para formar lo que es una palabra. La palabra también tiene que ver con semen. Lo que quiere decir que la palabra es algo que se multiplica. La palabra es algo que se puede traspasar. La palabra es algo que se puede delegar sobre alguien. Yo con mi palabra puedo darle autoridad a alguien. Yo con mi palabra puedo comenzar una acción. Yo con mi palabra puedo delegar sobre alguien una responsabilidad por mi palabra. Pero ¿qué acontece? Lo que acontece es que si nos vamos al libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que llega un momento donde Dios con su palabra comienza a ordenar las cosas. De repente dice Dios sea la luz y comenzó a hacer la luz. De repente dice Dios sea la grande lumbrera del cielo y se crearon las dos lumbreras mayores que se conocen como la luna y se conoce el sol. Pero también cuando Dios comienza a hablar, Dios dice, bueno, comienza a multiplicarse. El hombre se comienza a multiplicar. El Señor creó todas las cosas por una palabra. Cuando el Señor crea todas las cosas por una palabra, la palabra de Dios establece que Dios comienza a crear un hombre. Cuando Dios comienza a crear ese hombre, Dios no le da una palabra para que se cree. Lo que Dios hace es que Dios comienza a crear y Dios comienza a hacer del polvo de la tierra, comienza a hacer un muñeco, comienza a hacer lo que es una imagen. Y cuando Dios comienza a hacer una imagen, entonces Dios le desata lo que es el ruad. Dios le desata lo que es su viento. Dios le desata lo que es su espíritu. Cuando Dios desata su espíritu, entonces Dios a este hombre no lo crea con una palabra, pero Dios a este hombre le da una palabra. Venancio, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Es que Adán no lo crearon con una palabra, pero le dieron una palabra. A ti no te crearon con una palabra, pero
te inculcar una palabra. Lo que Dios le está diciendo a Adán: no te voy a hacer igual que todo el mundo. A todo el mundo, o al mundo, todo lo que existe en el mundo, lo que es los animales, lo que es las estrellas, lo que es la luz, lo que es la lumbrera, lo que es los peces que están en los mares, los animales terrestres fueron creados con una palabra. Lo que Dios dice: a este hombre no lo voy a crear con una palabra, pero le voy a dar una palabra para que domine lo que yo creé por una palabra. Se lo voy a repetir de nuevo. Lo que Dios está haciendo es que Dios está diciendo: todo lo creado lo creé con una palabra, pero este humano, esta creación que yo voy a hacer, no lo voy a crear con una palabra, pero le voy a plasmar una palabra para que él domine todo lo que fue creado con la palabra. Estoy hablando con gente y le estoy diciendo: tú eres el mayordomo. Te estoy diciendo: tú tienes tu palabra, tú tienes la autoridad de poder matar, pero también de poder dar vida. Tú puedes derrotar, pero también puedes destruir. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice, bueno, que en el poder de la lengua, en la lengua está la vida, está la muerte. Lo que está diciendo: en tu palabra tú portas muerte, pero en tu palabra tú puedes portar vida. Con tu palabra tú puedes levantar, pero con tu palabra tú puedes restaurar. Pero ¿qué acontece ahora? Ahora acontece que la palabra se hizo carne. ¿Cómo se hizo carne, Venancio? La palabra de Dios establece, San Juan capítulo 1 versículo 1: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que yo les estoy hablando es que en el principio Él era la palabra. En el principio la palabra era con Dios, pero en el principio la palabra también era Dios. Lo que está diciendo que esa palabra descendió del cielo, se le entró a María adentro, vino un cuerpo humano, se levantó, comenzó a procrearse, comenzó a levantarse, comenzó a crecer, comenzó a formarse. Cuando comienza a formarse, la palabra de Dios establece que de repente esta palabra está hecha carne. Cuando esta palabra está hecha carne, hay una fiesta, hay una boda de Canaán que se está haciendo en Canaán, pero de repente se acaba el vino. Cuando se acaba el vino, van donde María y le dicen: María, ¿qué vamos a hacer con esto? Y María dice: bueno, vayan donde Él. Lo que está diciendo: vayan a la palabra. Lo que le está diciendo: vaya el que porta la palabra. Lo que le está diciendo: vaya el que porta el milagro. Cuando Cristo dice: mujer, todavía no ha llegado mi tiempo, porque la palabra tiene su tiempo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que hay tiempo y ocasión para todo. Hay tiempo para que se dé una palabra, y Cristo sabía que todavía no había llegado su tiempo. Pero cuando tú tienes una palabra, tú haces que aunque tú no tengas el tiempo, tú por la palabra puedas traer lo que es del futuro y establecerlo en el presente. ¿Qué es lo que tú estás hablando, Venancio? Lo que le estoy diciendo es que Cristo no estaba en su tiempo, porque Él dice: mujer, todavía no ha llegado mi tiempo de manifestar lo que yo soy. Pero Él dijo: ok, por una necesidad voy a traer del futuro y lo voy a plasmar en el presente. Porque la gente que tienen una palabra, esa gente del futuro trae las cosas y del pasado. Dios mío, estoy hablando con alguien aquí. Cristo agarró una palabra y la plasmó en el presente y fue un imán para que vengan las cosas del futuro. Porque hay milagros que estaban plasmados para años, pero entonces Cristo lo plasmó en el presente. Por eso de repente le estoy diciendo que la palabra se hizo carne. Cuando la palabra se hizo carne, la palabra comenzó a libertar. Cuando la palabra se hizo carne, la palabra comenzó a levantar. Cuando la palabra se hizo carne, la palabra comenzó a libertar. Cuando la palabra se hizo carne, la palabra comenzó a sanar. De repente la palabra está caminando por un lugar y alguien le tocó y fue sano. Pero en otra ocasión Él tocó a alguien que estaba enfermo y lo sanó. Porque cuando tú buscas la palabra te cambia. Pero cuando la palabra te busca a ti, entonces la palabra te cambia también. Por cualquier cosa que tú te choques con la palabra te va a cambiar. Por cualquier lugar que tú te choques con la palabra va a hacer cosa contigo. El problema de nosotros es que queremos que nos cambien, pero no queremos vivir por la palabra. Porque cuando tú vives por la palabra, tu vida es cambiada. Cuando tú vives por la palabra, tú eres transformado. Cuando tú vives por la palabra, tú eres cambiado. El problema que está pasando en esta generación es que se está llenando de información, pero no se está encontrando con la palabra. Por eso que Cristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo que le está diciendo: y conoceréis la palabra y la palabra lo va a libertar. Pero ¿qué dice en el Antiguo Testamento? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Lo que
le está diciendo: mi pueblo pereció porque le faltó contacto con la palabra. Cuando tú te contactas con la palabra, tú eres indetenible. Cuando tú te contactas con la palabra, tú eres imparable. Cuando tú te contactas con la palabra, tú eres indestructible. Venancio, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios hablando con Josué, le dice: Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Pero ¿qué le dice Josué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vuelve y se lo repite: solamente te encarezco de que te esfuercen y que sea muy valiente. Pero de repente le dice: oye, nosotros, le dicen los ancianos, vamos a estar contigo mientras tú te mantengas en los principios que se mantuvo Josué, que se mantuvo Moisés. Pero de repente Dios le está diciendo: Moisés, Josué, que no se aparte de tu boca el libro de la ley, ni a derecha ni a izquierda, sino que te mantenga todo el tiempo caminando por la vereda, que te mantenga todo el tiempo caminando por la palabra. Lo que está diciendo, que lo que te hace indetenible a ti es que cuando tú caminas por la palabra. Hay gente que tiene mucha unción, hay gente que lee mucho, hay gente que ora mucho, pero no tienen contacto con la palabra. Cuando tú te contactas con la palabra, cuando tú estás en el piso, te levantas. Venancio, dame Biblia, por favor, te voy a dar Biblia. Dice que Cristo venía bajando a la cuarta vigilia. Los discípulos estaban en medio del mar. Cuando los discípulos estaban en medio del mar, dice la palabra del Señor que ellos estaban anegando a las aguas. Dice que las aguas se le estaban entrando. ¿A dónde? Se le estaba entrando a las barcas. Ellos pensaban que se iban a morir. Me imagino yo Juan diciendo: bueno, ya me voy a morir. Me imagino yo Lucas: ¿qué es lo que está pasando aquí? Me imagino yo Judas diciendo: el dinero que me estoy robando no vale para nada, ahora no me puedo salvar. Pero de repente los discípulos están viendo a alguien, un personaje que viene bajando. Venía cruzando por medio de las venía cruzando por en medio de los vientos, pero caminando por encima de las aguas. Pero ¿dónde estaban los discípulos? Los discípulos estaban por encima de las aguas, pero ahora las aguas se le estaban entrando en la barca. Pero Cristo venía caminando por encima de las aguas y caminando por en medio de los vientos. ¿Qué dice la palabra? Que había un gran viento que estaba azotando la barca donde estaban los discípulos. Y cuando estos vientos estaban azotando la barca donde estaban los discípulos, de repente la palabra de Dios establece que Cristo viene caminando por encima de las aguas. Cuando Cristo viene caminando por encima de las aguas, los discípulos se están tambaleando, pero Cristo tiene estabilidad. Y yo me preguntaba: Dios mío, pero ¿qué aconteció? Que los discípulos se están tambaleando, pero Cristo tiene estabilidad. Y yo me decía: Venancio, el problema es que ellos se estaban tambaleando porque ellos no creyeron a la palabra que Cristo le dijo. Pero Cristo, que era la palabra, él creía en él mismo, porque Cristo le dijo: váyanse adelante. Si Cristo le dijo que se vayan adelante, porque ellos estaban asustados. Cristo nunca te va a meter en un lago, Cristo nunca te va a meter en una agua que él sepa que tú te vas a morir. Si él permitió que tú estés en esa agua, es porque lo va a hacer con él. Digo, vale, guané, mané, repande, rebasei. Estoy hablando con gente aquí. Repata, papasei. Está en las aguas, está pasando por momentos difíciles, te están golpeando los vientos, te están dando fuertes y sientes que no puede más. Pero Dios te está diciendo hoy: tranquilo, que el Nazareno está marcando tu casa. Tranquilo, que el Nazareno se está metiendo en tu lío. Le pan de rebasei. Penanzo, que lo que tú estás hablando, lo que yo estoy hablando es que a los que a ti te da guerra, Cristo le da paz. A los que a ti te quita la estabilidad, a Cristo le da estabilidad. Lo que tú estás viendo como un problema, Cristo lo está viendo como la plataforma para él exponer. Estoy hablando con creyentes, estoy hablando con profetas, estoy hablando con misioneras, y le estoy diciendo: tranquilo, que el mío viene a la cuarta vigilia. Tranquilo, que el mío se te manifiesta. Hijo, le cuate pasé. Estoy hablando con gente aquí. No te atemoricen, no te asustes, no te ponga en temor, porque el todo
todopoderoso. La palabra está caminando por encima de las aguas. Pero yo me estoy preguntando, pero Dios mío, pero ¿por qué Cristo está caminando por encima de las aguas? Lo que está pasando es que las aguas respetan a la gente que lo crea. Dios mío, las aguas respetan a quien lo creó. ¿Y quién fue el que lo creó? Venancio, dame Biblia. Lo primero que tú debes de notar es que el mar no se domina, a él lo dominan. Dios mío, cuando hablo de mar, estoy hablando de mar con R, mares. No estoy hablando del mar de males, estoy hablando de mar de mares. Lo que le estoy diciendo a usted es que el mar no se domina. Venancio, ¿cómo tú puedes fundamentar lo que estás hablando? Lo que estoy hablando lo voy a fundamentar cuando Job está diciendo, Dios mío, está como así en batalla, y de repente Dios se le aparece un torbellino y dice, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límite a los mares? Lo que le está diciendo Job, los mares no pasan de ahí, no porque el hombre le haya puesto una barrera. Los mares no pasan de ahí porque yo le puse un límite. Lo que está diciendo es que quien le puso el límite a los mares ahora estaba caminando por encima de las aguas. Dios mío, es que vengo a hablar con gente aquí y le vengo a decir, nada te va a acontecer porque el Dios tuyo fue el que le puso límite a lo que a ti te está golpeando. Y si el Dios tuyo te entró donde él le puso límite, es porque él entiende que tú no vas a morir ahí. En Dios, no, usted no está creyendo esto. Usted está como muy normal. Usted como que no está honrando. Le vengo a decir a alguien, Cristo estaba caminando por encima de las aguas. Cuando Cristo estaba caminando por encima de las aguas, de repente los discípulos están viendo esto, y en la situación donde estaban los discípulos, el mar estaba revolteado. Por donde estaba caminando Cristo estaba revolteado también. Los vientos estaban golpeando la barca. Pero él dice, esto está raro, porque el que está caminando por ahí no es normal. Pero ¿por qué no es normal? Es que el que está caminando como que él está caminando en una calle. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ellos comenzaron a buscar por la palabra, comenzaron a imaginarse, bueno, pero nosotros vimos que Moisés abrió el mar. Ok, Moisés, nuestro padre en la ley, pero nosotros vimos que Josué también abrió el Jordán, Elías, Eliseo abrieron el Jordán, pero nosotros nunca nos hemos conectado con alguien que caminó por encima de las aguas. Es que te vengo a decir, esta gente abrieron el Jordán, esta gente abrieron el Mar Rojo por una palabra, pero esa palabra, el cual abrió el Mar Rojo, ahora estaba caminando por encima de las aguas. Lo que yo vengo a decirle a usted, que Cristo no necesitaba abrir el Jordán, Cristo no necesitaba abrir el Mar Rojo, Cristo le caminó por encima de las aguas, porque era la palabra que hizo que Moisés se abriera el mar rojo. Ahora está caminando por encima de las aguas. La palabra que hizo que Josué abriera el Jordán, ahora estaba caminando por encima de las aguas. La palabra que hizo que Eliseo abriera el Jordán, ahora estaba caminando por encima de las aguas. Y esa palabra se te metió a ti por dentro. Esa palabra se metió en tu casa. Esta palabra se metió en tu familia. Esa palabra se metió en tu matrimonio. Esa palabra se metió en se acabó la hipoteca del diablo. Estoy hablando con gente ahí. Te van a desatar. Te van a desatar. Cuale mané. Limbombale mané manecu. Hay gente que lo están sacando del limbo. La cuale cuate noli. Dios mío, estoy hablando con gente ahí que están en batalla guerrera. Estoy hablando con gente que están en batalla guerrero y están diciendo, pero ¿por qué no me ha muerto? Dios, es que tú tienes una palabra. La palabra se te encarnizó a ti. Dios sendo, repómbale maíz. Es que tú portas una palabra. La palabra se te metió atento a ti. La palabra se entró en tu casa. Señor, pero ¿por qué yo no he muerto? Es que la palabra se te encarnó. Pero Señor, ¿por qué no me ha matado esa enfermedad? Es que la palabra se te encarnó. Pero Dios mío, ¿por qué yo he aguantado la guerra? Es que la palabra se te encarnó. Pero Señor, ¿por qué todavía estoy de pie? Es que la palabra se te encarnó. Cuando tú portas una palabra donde otros están asustados, tú estás caminando encima de ellos, porque Dios lo que está diciendo, como Cristo tenía una palabra y Cristo también era la palabra, es que la palabra, cuando tú la crees, la palabra se convierte en una calle por donde tú caminas. Después la fe.
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que cuando tú tienes fe y tú tienes una palabra y la palabra se conecta con la fe y la fe se conecta con la palabra, lo que tú estás diciendo, yo estoy creyendo que por la palabra la cosa va a comenzar a acontecer. Y hay gente que tiene que comenzar a dejar de creer lo que está creyendo y tiene que comenzar a creer lo que la palabra le está diciendo. ¿Y qué está diciendo la palabra? Que nosotros somos nación santa, ay Dios mío, real sacerdocio, que nosotros somos luminares en el mundo, que nosotros somos baluarte, que nosotros somos gente de Dios, que nosotros se nos entró la palabra, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos gloria impregnada en nosotros, que tenemos palabra guardada. El problema de ustedes es que no están creyendo lo que Dios le está diciendo. Y Dios le está diciendo: el diablo cree más que ustedes, porque el diablo está asustado contigo. Está diciendo: esa mujer que no se le despierte la palabra que tiene, a ese hombre que no se despierte lo que ella lleva por dentro, porque el diablo sabe que cuando la palabra se conecta con la fe, de cuando cuando la palabra se conecta con la fe, algo grande acontece. Cuando la palabra se conecta con la fe, grandes milagros suceden. Pero que acontece que la misma palabra que hace que tú te levantes, la misma palabra que puede hacer que tú te condenes. Porque en un momento Cristo le está hablando a los discípulos. Cristo está hablando ahí con varias personas y le dice: la palabra misma es que lo va a juzgar, la palabra misma es que lo va a hacer con ustedes. ¿Pero por qué? Que la palabra es que lo va a hacer. Y dice: el que cree en mí, y no cree en mí sino en que Él me envió a mí. Porque Cristo le está diciendo: la palabra que yo estoy diciendo aquí no fue que yo me la inventé, no, fue que a mí me la inculcaron, fue que a mí me la dieron. Cristo, antes de bajar para acá, usted sabe que Cristo vino a traer una información celestial. Cada vez que tú vas a un lugar y tú vas encomendado por alguien o legalizado por una persona mayor a ti, lo que acontece es que esa gente te dice: mira, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacerlo, ok. Entonces eso fue lo mismo que pasó con Jesús. A Jesús le dijeron: ok, lo que tú vas a hacer es esto. Y Cristo te dice: la palabra que yo estoy diciendo no la estoy diciendo porque yo me la imaginé. La palabra que yo estoy diciendo la estoy diciendo porque a mí me la pasaron, me hicieron transferencia de palabra. Dios mío, transferencia, apunte eso ahí, transferencia de palabra. Cuando Cristo está diciendo: el que cree en mí, no está creyendo en mí, está creyendo en quien me dio la palabra. Usted no está creyendo en mí, creen que me dio la palabra. Pero Cristo continúa diciendo, dice: el que me ve al que me envió. Lo que está diciendo: yo soy la imagen de Él. Venanzo, ¿cómo tú puedes fundamentar eso? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 versículo 1 en adelante, que Dios, habiéndonos hablado en aquellos tiempos por medio de los profetas y los antiguos, en estos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder, y que la misma imagen de la sustancia del Padre. Lo que está diciendo es que Cristo es la imagen invisible del Dios invisible. Dios mío, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cada vez que alguien quiera ver al Padre, tiene que ver al Hijo. Dios mío, porque el Hijo tiene la genética del Padre, el Hijo tiene la imagen del Padre, el Hijo tiene la esencia del Padre. Al Hijo no lo sacaron de un pensamiento, al Hijo lo sacaron de adentro, de la esencia, de lo que el Padre porta por dentro. Por eso de repente le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ok, pero ¿qué dice? Y yo soy la luz, y la luz ha venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Pero ¿por qué Cristo está diciendo esto? Todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Lo que está diciendo es que lo que saca de las tinieblas a una persona es su creencia. Si tú te entran a la luz y tú no crees que tú, la luz, te puede libertar, entonces tú todo el tiempo vas a permanecer en tiniebla. Él está diciendo: el que cree en mí, el que tiene fe, yo lo voy a alumbrar para que no permanezca en tiniebla. Pero ¿cómo tú puedes decir que estoy permaneciendo en tiniebla si estoy en luz, estoy viendo lumbrera, estoy viendo luces? No, lo que pasa es que él está hablando aquí de un asunto espiritual. Hay tiniebla y hay oscuridad. Lo que le está diciendo es que no permanezcan en las tinieblas, porque nosotros nos descarriamos de Dios. Pero él está diciendo: yo quiero que ahora sacarlos de ahí, que permanezcan en mí. Dios mío, porque el que permanece en Cristo tiene vida eterna. El que permanece en Cristo tiene luz. El que permanece en Cristo tiene algo especial. Pero de repente dice: ok, el que oye mi palabra y no la guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido al mundo a jugar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no me recibe, no me está rechazando a mí, está rechazando al Padre. Por eso que usted tiene que creer la palabra. Hay gente que ya no le están creyendo a los profetas. Hay gente que ya no le están creyendo a la palabra. Hay gente que no están creyendo a lo que Dios le habló. Pero yo vengo a despertar
tus sentidos espirituales. Yo vengo a despertar lo que tú tienes por dentro. Yo vengo a despertar lo que a ti se te impregnó. Hay gente que Dios me está diciendo: Venancio, ellos no necesitan más palabras. Ellos lo que necesitan es que se les despierte. Ellos lo que necesitan es que se les llamen. Ellos lo que necesitan es que hagan un clamor por ellos. Estoy hablando con gente aquí. Es que la palabra, a ti no te crearon por una palabra. A ti te inculcaron una palabra. Porque cuando a ti te entregan una palabra, todo lo que fue creado por una palabra va a tener que someterse al que tiene la palabra. Va a tener que someterse al que tiene ruá. Es que tú no solamente tienes palabra, sino también que tú tienes espíritu. Y cuando tú tienes espíritu y tu palabra se conecta con el espíritu, lo que están creando es algo imposible. Lo que está creando es algo que el diablo no puede detener. Por eso de repente el apóstol Pablo dice: ¿quién no podrá separar del amor de Dios? Y comienza a nombrar y comienza a decir: ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y dice: y ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Lo que le está diciendo: el que porta una palabra, lo creado no lo va a poder detener. El que porta una palabra, lo que fue creado por la palabra va a tener que someterse. Y tú no fuiste creado por una palabra, pero tú portas una palabra. Tú no fuiste creado por una palabra, pero tú portas una palabra. Y cuando tú portas una palabra, con la palabra tú puedes gobernar lo que fue creado por la palabra. ¿Cuál es? Estoy hablando con gente seca y vengo a declararle una palabra. Le vengo a declarar una palabra. La palabra tiene que ver con semilla. En ese lugar seco donde no produce nada, cuando tú siembras una palabra, va a tener que reproducir, porque el resultado no va a depender de la tierra. El resultado va a depender del que entregó. Dios me está diciendo: Venancio, yo voy a cumplir lo que yo dije de ellos. Yo voy a cumplir lo que yo profeticé. Porque el punto no depende de la tierra, de hecho. El punto depende de la palabra que yo le entregué, de la palabra que yo le impregné, de la palabra que yo le transferí. El diablo está: ¿y qué es lo que pasa con esa mujer? ¿Y qué es lo que pasa con ese hombre? ¿Y qué es lo que pasa con ese profeta? Que yo le he tirado de todas las maneras y el tipo sigue para adelante. El tipo sigue indetenible. Es que no soy indetenible por mi carne y mis sentimientos. Soy indetenible por la palabra que se me encarnó. Ay, Dios mío. Por la palabra que se me entregó. Venancio, ¿y cuál fue esa palabra? Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, porque yo he vencido el mundo. Cuando él dice esto, confía, está dando que una palabra. Y dice: yo he vencido al mundo. Cuando dice yo he vencido al mundo, está recordando lo que él hizo. Pero cuando él dice yo he vencido al mundo, y si yo he vencido al mundo, vosotros soy más que vencedores. Lo que le está diciendo: le estoy recordando lo que hice, pero en medio del recordatorio le estoy soltando una palabra. Ay, Dios mío, no, usted está como serio. Usted como que no está recibiendo esto. Venancio, Dios te viene a recordar lo que hizo, pero Él te va a recordar lo que Él va a hacer contigo. Y hay gente que Dios le acordó lo que hizo en el pasado, pero Dios le va a acordar lo que va a hacer con ellos en el futuro. Porque la palabra se puede venir del pasado y presentársela en el presente, pero del presente se te puede manifestar en el futuro. Y del futuro van a traer todas muchas cosas para tu presente, porque la palabra acelera. En un momento le dijo a Jeremías: ¿qué tú estás viendo, Jeremías? Y Jeremías dice: Padre, estoy viendo una vara de almendro. Y él le dice: como esa vara de almendro, así yo apresuro mi palabra. Y la palabra del Padre se está apresurando. La palabra del Padre se está acelerando. La palabra del Padre le están poniendo turbina. La palabra del Padre está corriendo rápido. Recanto de panchetan de li panche. Estoy diciendo es que si Él apresura su palabra y tú tienes una palabra, entonces a ti te están acelerando. Hay gente que están diciendo: pero yo no era así. Diga conmigo: aceleraron la palabra y la palabra me aceleró a mí. Lúmbalo recuanemane cualiato. Dios mío, estoy sintiendo culicón sendale cuanei. Estoy escuchando sonidos celestiales. Mamba cuan setole cuay. Repimba oleambe sendili candoli ateya. Dios mío, andipa cuan de lima que.
Dios me está diciendo: Venancio, estoy acelerando mi palabra, y mi palabra lo va a acelerar a ustedes. El problema de nosotros es que queremos aceleración sin palabra, y no hay aceleración sin palabra, porque Dios no te va a acelerar a ti. Dios va a acelerar a las palabras que Él impregnó en ti. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Hay gente que dice: Dios mío, pero ¿por qué tú no me aceleras? Y Dios te dice: es que tú estás vacío, no tienes una palabra. Procura que una palabra se te embarace, procura que una palabra se te meta dentro, procura que una palabra se impregne tu espíritu, porque cuando Dios acelera la palabra te acelera a ti. La palabra no tiene pie, pero camina. Dios mío. La palabra no tiene boca, pero habla. La palabra no tiene oído, pero escucha. Dios mío, vengo a hablar con gente aquí que necesitan una palabra del Padre. En el en el nombre de Jesús, de Yemoyisa, Dios mío. Le guanda, le machenda, le manoya. Yo te manché. Yo fui quien te entregué la palabra, y yo voy a estar contigo siempre. Nunca te voy a abandonar. Le confandali, le bon cuando limam solem banecua. En el nombre de Jesús. Estuvo con ustedes su hermano y amigo, Dios mío, Venancio Amparo. Y esto fue la hora de la unción.